Señorías, el principal y único objetivo de esta moción es intentar que las víctimas reales de esta problemática vean algo de luz al final del túnel. Un túnel creado por personas que no han tenido en cuenta las consecuencias posteriores que sufrirían los propietarios de explotaciones de extensivo, principalmente. Aunque no son las únicas, dado que los ataques del lobo que se sufren cada vez con mayor frecuencia y en todo tipo de situaciones. Por desgracia, últimamente leemos o escuchamos noticias de ataques ocurridos en cercados o naves dentro de las mismas explotaciones, y es que es una realidad, señorías. Cada vez las manadas de lobos son menos cuidadosas y no tienen problema a la hora de acercarse a los núcleos urbanos. En definitiva, han perdido el miedo a ser vistos y no temen la presencia del ser humano. Como señalaba anteriormente, les presentamos 8 puntos que son fruto de infinidad de reuniones, de visitas y, en mi caso personal, de vivencias que nos han manifestado desde el sector ganadero. Ellos son perfectamente conscientes que esta problemática no es fácil de solucionar a corto plazo, pero nos piden que hasta que llegue esa solución las normativas que se les exijan sean lo más coherentes posibles, puesto que ya que tienen que asumir la pérdida de animales constantemente, lo justo es no crearles más problemas y añadirles más trabas burocráticas absurdas. El primer punto, señorías, ya lo hemos pedido en varias ocasiones. Somos conscientes del trabajo que conlleva realizar este censo con garantías. Pero también hay que tener muy presente que somos la comunidad autónoma que tiene una mayor población del lobo en nuestra nación, concretamente el 60% del total. Por ejemplo, tenemos un número de lobos en Castilla y León superior al que tienen en toda Francia, como argumentó el señor consejero hace pocos días. Nuestros ganaderos sufren año tras año un aumento de ataques de lobo constantes, lo que nos lleva, por desgracia, a ser los más perjudicados de toda España. No deberíamos ser la última región en presentar este censo. Por responsabilidad, por respeto a esos ganaderos, que cada día que pasa es un día más de tortura hacia sus animales y hacia ellos mismos. El segundo y el tercero de los puntos son básicos a la hora de que los ganaderos sepan qué trámites tienen que realizar después de sufrir un ataque de lobo. Miren, yo he hablado con infinidad de ellos y llama la atención que son muy pocos los que saben realmente cómo afrontarlo, cómo realizar los trámites exigidos desde el momento que descubre las consecuencias de un ataque, bien sea por la muerte de un animal o por los daños ocasionados. Por esta razón solicitamos que se realicen continuamente campañas informativas y formaciones para que estos ganaderos tengan un conocimiento real de las gestiones que tienen que realizar. Son hombres y mujeres que viven por y para sus animales y no pueden tener que estar preguntando constantemente cómo solucionar los problemas que se les obliga a asumir. En el cuarto punto, simplemente pido aplicar el sentido común. Los ganaderos, cuando se encuentran con un animal muerto, tienen que notificarlo a la agente medioambiental. Durante el tiempo que tarda en personarse para levantar acta del ataque, únicamente se les permite tapar el animal con un plástico, lona, etc. Miren, esto no tiene ningún sentido. Los buitres, los zorros, las alimañas tardan minutos en comerse la lona, el plástico y el animal fallecido. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que cuando llega la gente solo quedan los huesos y no se paga el animal muerto por el lobo. Por esa razón pedimos que se permita al propietario del animal fallecido poder protegerlo para evitar que las alimañas lo devoren, como se venía haciendo anteriormente cuando se podía transportar a la red fallecida y llevarla a un sitio más seguro para posteriormente poder ser analizada, valorada con garantías y con justicia. El quinto punto, solicitamos que se amplíen las ayudas veterinarias a los ganaderos. Hay animales que requieren de meses de tratamientos para poder recuperarse de las secuelas después de los ataques. Estos gastos veterinarios prolongados en el tiempo acarrean un sobrecoste importante para los ganaderos. El sexto punto es otra evidencia más de consecuencia del punto anterior. Sorprendentemente, si un animal herido fallece un mes después como consecuencia de estas heridas, no se compensa al ganadero por esta pérdida, porque ha excedido el tiempo estipulado. Por esa razón pedimos que se amplíe este tiempo y que se tengan en cuenta las opiniones de los veterinarios como argumento a la hora de justificar estas muertes posteriores. Creo que es de sentido común y perfectamente justificable. El séptimo punto, simplemente pedimos tener en cuenta los daños y perjuicios económicos que tiene que soportar el ganadero por el estrés en su rebaño. No solamente el ganadero tiene que soportar la pérdida de los animales que fallecen después de un ataque, el resto del rebaño sufre las consecuencias posteriores en su rendimiento, principalmente en lo relativo a la producción láctea o el engorde para su venta, retrasando así los tiempos y generando unas pérdidas económicas bastante importantes. Por lo que solicitamos que también se tengan en consideración el incluir estos daños y perjuicios a la hora de valorar los ataques del lobo. Finalmente, en el punto octavo, pedimos que se inste nuevamente al Gobierno de la Nación a que establezca una protección racional del lobo, compatible con los intereses de los ganaderos y proceda a eliminar al lobo del Lespre. Es obvio que este punto tiene que venir de la mano del punto primero. Por eso exigimos que se publique lo antes posible este censo. Estos datos ya nos van indicando el gran aumento de la población del lobo, unido al incremento continuo de los ataques y a la gran cantidad de bajas que sufren los ganaderos. Son los argumentos principales para exigir de una vez por todas que el Gobierno de la Nación que rectifique y tenga en cuenta a los principales afectados, que son los ganaderos. Confiando que estos argumentos les parezcan correctos, nada más por el momento y muchas gracias. Señorías, comenzaré con UPL Soria Ya.
Señora García Macarrón, el lobo lleva protegido en nuestra nación desde hace más de 50 años y su población durante estos años nunca ha corrido peligro de desaparecer. Es más, su población se ha venido incrementando de manera muy importante. La petición de salida del ESPRE no implica que su caza deje de estar controlada, señoría. Al contrario, el lobo ibérico seguirá teniendo la protección que le corresponde y solamente se le podrá abatir por razones justificadas y mediante los permisos oportunos. Simplemente la salida permitiría el control necesario del lobo para evitar la gran cantidad de ataques y muertes que sufren los ganaderos. Espero que le haya quedado claro el argumento de este punto octavo. En lo referente al resto de sus argumentos, y aunque en Soria, por suerte, no tienen problemas serios con el lobo, han entendido en parte, la importancia de estos puntos que hemos presentado. También quiero hacer mención a sus compañeros de UPL y Soria, que ellos sí que sufren esta problemática, las provincias que defienden, tanto Salamanca como Zamora como León, y que entienden también perfectamente esta problemática. No aceptaremos la votación por separada, ¿vale? Grupo mixto, señor Pascual, agradecerle. Usted conoce perfectamente, igual que yo, la problemática que existe en Ávila y, bueno, pues sí que es cierto que se han hecho una gran parte de cosas durante los años, pero hay que seguir trabajando y seguir insistiendo en ello, ¿vale? Y así se hará. Señor Igea, pues hombre, por supuesto que aceptamos el añadido que pide usted. Es obvio y es así. O sea, nunca se va a hacer nada sin que sea acorde al normativo vigente, es claro. Compañeros del Partido Popular, señorías, señor Toribio, igualmente ha sido un placer, de verdad, poder durante estos días poder hablar con usted y compartir. Conozco perfectamente la normativa del 2022 y del 2023 y conozco perfectamente todas las mejoras que se han venido realizando durante esta legislatura. Por una razón muy sencilla. El grupo parlamentario al que represento ha formado parte del Gobierno de la Junta de Castilla y León hasta hace unos pocos meses. Por lo tanto, ha participado e impulsado este tipo de actuaciones. Por otro lado, creo que han sido, si no recuerdo mal, 6 las ocasiones en las que personalmente he defendido en estas Cortes iniciativas referentes a lo ibérico, directa o indirectamente. Creo que está fuera de toda duda mi compromiso y mi lealtad con respecto a la defensa del trabajo realizado durante estos años. Así lo he debatido y defendido en todas las ocasiones que ha sido imprescindible. El incremento en las indemnizaciones era justo y necesario y así se ha venido realizando durante estos años, aunque por razones obvias, después de mantener infinidad de reuniones con los ganaderos que sufren estos ataques, hemos presentado estos puntos que, según sus propias palabras, les ayudarían para poder afrontar esta problemática. Simplemente pedimos que se tengan en cuenta, que las revisen, que las modifiquen, que las actualicen y que se incrementen en la medida que sean necesarias, porque es normal irlas ajustando en la medida que vayan surgiendo más problemas. Sencillamente porque este problema, gracias al Partido Socialista y sus socios, sigue estando muy presente. Señorías, durante el tiempo que llevo en estas Cortes se han conseguido cosas muy importantes, pero si de algo estoy especialmente orgulloso es del compromiso que asumimos con nuestros ganaderos con respecto a la problemática existente con el lobo. Señores del Partido Socialista, dicen que siempre han apoyado al sector ganadero. Ustedes son los culpables reales de las consecuencias que están sufriendo los ganaderos. Ustedes enviaron un censo irreal entre 2012 y 2018, un censo que presentaron sin tener en cuenta las comunidades autónomas, que albergaban el 80% de la población del lobo. Ustedes argumentaron que la población del lobo había descendido, algo que posteriormente se demostró con datos que era totalmente falso. En 2019 volvieron a equivocarse al decidir la protección del lobo al sur del Duero, decisión que, como hemos visto durante estos 5 años, fue un error garrafal. La razón es muy sencilla y deja evidencia que la prohibición de su control poblacional impuesta sin criterio no sirve absolutamente de nada. La población de los lobos en el norte del Duero, donde sí se permitía ese control poblacional mediante los permisos pertinentes, creció más de un 20%, mientras que en el sur, donde estaba protegido, prácticamente no aumentó nada. Creo que los datos son claros. Posteriormente, y con el fin de contentar a sus compañeros de viaje, en el 2021 tomaron la decisión de incluir en el listado de especies en régimen de protección especial al lobo ibérico para que su caza quedara prohibida en toda España. Una decisión que, como hemos podido comprobar, ha creado un caos total en el norte del Duero, donde la población se ha disparado de manera muy peligrosa, generando al sector ganadero unos daños incompatibles con la viabilidad de sus explotaciones. Pero lo más importante, ocasionándolos unos daños morales que jamás se les podrá compensar. Sus decisiones, señorías del Partido Socialista, han generado el gran incremento en el número de ataques que viene sufriendo. Han aumentado un 113% desde su última protección y matan 7 animales al día. En España mueren oficialmente 10.000 animales anualmente por el lobo y Castilla y León sufre más de la mitad de estas muertes, un 19% más desde que ustedes decidieron ideológicamente que no se permitiera su caza. Son los únicos responsables. Asúmalo
rectifiquen y si realmente les importa a nuestros ganaderos y si realmente les importan y quieren proteger al lobo ibérico. Cada palabra tiene consecuencias, cada silencio también. Paso a leer el punto octavo. ¿Sí? Por favor, lea el texto definitivo del punto octavo. El punto octavo quedaría, según la modificación, en la enmienda impuesta por el señor Igea. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a que establezca una protección racional del lobo de acuerdo con la normativa, compatible con los intereses de los ganaderos y proceda a eliminar al lobo del listado de especies silvestres del régimen de protección especial LESPRE. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Palomo.